tenemos este número racional que es muy interesante porque su expresión decimal parece que codifica la sucesión de Fibonacci. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona esto. Bien, para analizar esto, es necesario que primero recordemos cómo es la sucesión de Fibonacci. Entonces, la sucesión de Fibonacci empieza con dos unos, es decir, F1 es igual a F2, que es igual a 1, y cómo construimos cada número, Fn, pues sumando Fn-1 más Fn-2. Y eso nos va a dar la relación de que Fn menos Fn-1 menos Fn-2 sea igual a 0. Bien, ahora vamos a hacer algo que parece que no es muy natural, pero es una técnica muy utilizada en teoría analítica de números, que es hacer un polinomio infinito, es decir, una serie de potencias, cuyos coeficientes sean los números de nuestra serie. Entonces definimos a f de x como la serie cuyo primer término tiene como coeficiente a f1, como segundo término tiene como coeficiente a f2 y así nos vamos. Es decir, f1 de x a la 0 más f2 de x a la 1, etc. ¿Qué pasa si multiplicamos esta serie de potencias por x? Pues todas las x van a subir un grado, ¿cierto? Entonces vamos a tener f1 por x1 más f2 por x2 hasta fn por xn. Multipliquémosla ahora por x al cuadrado. Ahora fíjense en cuál es el coeficiente del término enésimo. Va a ser fn-1. ¿Y para qué hicimos esto? Pues lo hicimos porque nos da algo muy interesante. Veamos qué pasa si restamos a f de x por f de x y x cuadrada por f de x. Es decir, ¿a qué va a ser igual f de x menos x por f de x menos x al cuadrado por f de x? Vayamos término a término. El primer término vamos a tener f1 por x a la 0 menos 0 menos 0. Es decir, f sub 1 por x a la 0, que eso es simplemente 1. En el segundo término vamos a tener f sub 2 por x a la 1 menos f sub 1 por x a la 1. Pero f sub 2 es igual a f sub 1 y ambos son 1. Es decir, ahí tenemos x menos x, que eso es 0. Vayamos al término con exponente 2. Vamos a tener f3 menos f2 menos f1 por x al cuadrado. Pero f3 menos f2 menos f1 es 0, precisamente por la ecuación que vimos al principio. Pues tenemos algo de la forma fn menos fn menos 1 menos fn menos 2. Y así va a pasar para todos los demás términos. Si quieren podemos ver el término enésimo, cuyo exponente es n. Vamos a tener fn más 1 menos fn menos 1, que es otra vez una expresión del tipo que teníamos al principio, que sabemos que es 0. Entonces, por la construcción de la sucesión de Fibonacci, del lado izquierdo vamos a tener 1 menos x al cuadrado, que multiplica a f de x, y del lado derecho vamos a tener 1. Y así simplemente despejamos f de x y llegamos a que f de x es 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Ahora, voy a dejar esto al lector, pero esta fórmula solo vale para todas las x cuyo valor absoluto es menor a 1. Ahora, si se quieren sorprender un poquito más, sáquenle las raíces a ese polinomio y van a ver que es un polinomio realmente bello. Y bueno, ya que tenemos esto, el truco está prácticamente hecho, porque simplemente es cuestión de sustituir un milésimo y vamos a tener que nuestra serie f evaluada en un milésimo, lo que está haciendo es acomodar cada uno de los términos de Fibonacci en cada una de las posiciones decimales que vimos al principio. Pero por la igualdad que acabamos de ver, esto es lo mismo que 1 sobre 1 menos un milésimo menos un milésimo al cuadrado, que es precisamente 1.000.000 entre 998.999. Ahora, para quitar la parte entera, simplemente dividimos entre 100 y llegamos al número que vimos desde el principio, que es 1000 entre 998.999,